A continuación, por el Grupo Parlamentario Más Madrid, tiene la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos el señor Figuera Álvarez. Cuando quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a Óscar Moral. Creo que es Óscar Moral, ¿no? No del Moral. Sí. Aclarar. Hay tendencia a llamarme del Moral, pero soy Óscar Moral. Bien. Y desde luego, lo primero, expresar nuestro agradecimiento de que por fin pueda estar aquí. Evidentemente nos solidarizamos con el tema de la falta de accesibilidad de esta asamblea, que ya se expresó una queja formal por parte de la comisión, pero quiero disculparme en nombre de nuestro grupo por esta falta de accesibilidad y agradecerle que haya venido. Y como ya se han hecho algunas preguntas que yo pensaba preguntar, voy a intentar centrarme en algunas otras, no porque las otras no sean importantes, pero efectivamente por no reiterarnos y no cansarnos. Yo creo que hay que distinguir que CERMI tiene asociaciones y colectivos de personas con discapacidad y que en este caso, para intentar centrarnos, habría que distinguir entre tres colectivos y le voy a preguntar por los tres colectivos por separado. Por un lado, las personas con discapacidad mayores que pueden estar en residencias de mayores, porque no es lo mismo una persona con discapacidad hasta los 60 o 65 años que a partir de los 65 años. Ahí le voy a preguntar qué papel jugaron ustedes y qué información tienen sobre esas personas mayores con problemas de discapacidad, especialmente de movilidad, cognitivos, etcétera. Luego, las personas con discapacidad que están en residencias de personas con discapacidad menores de 60 años, por todo tipo de discapacidad, y luego especialmente las personas que están en las residencias de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, que también creo que tienen ustedes digamos, una cierta información sobre ello, ¿no? Están esos tres colectivos y ustedes han tenido información y participación en intentar saber lo que pasó con esos tres colectivos. Nosotros nos interesamos en la globalidad de las personas con discapacidad de la región de Madrid. Bien. ¿Ustedes saben más o menos qué cifras de afectados y de personas que fallecieron en las tres colectivos tuvieron a lo largo de todo este primera ola, porque nos vamos a centrar solo en esa primera ola, que es el objetivo de esta investigación? ¿Tuvieron información de cuántas personas estaban afectadas, cuántas personas pudieron fallecer en las residencias, tanto de personas mayores con discapacidad, pero que estaban en las residencias de mayores como en las otras? Tuvimos información, es la última publicada en su momento, que bueno, es la que ustedes conocen, es decir, la última publicada de las personas fallecidas en residencias globalmente, no desagregada. ¿Pero no tenían ustedes información más o menos, digamos, directa por parte de la Administración del número de personas afectadas o fallecidas en cada uno de estos colectivos? No. ¿Ustedes pidieron esa información o intentaron tener esa información para dimensionar más claramente qué es lo que estaba pasando? Lo solicitamos reiteradamente, claro que sí. ¿Y no tuvieron esa información? La que apareció en la página web, que indicaba que era un número muy limitado, no desagregado. Bien. Vamos a centrarnos primero en las residencias de personas mayores, que son las que más se fueron afectadas. Usted sabe que hubo estos protocolos, efectivamente, para intentar, de alguna manera, dimensionar cómo se iba a asistir a las personas mayores con discapacidad y si se iban a derivar o no a los hospitales, ¿no? Usted ha dicho que sí que sabía. Nosotros sabemos, por las investigaciones que se han realizado, y tenemos más o menos evidencia porque hemos recibido, que hubo 3 protocolos distintos a lo largo desde el 18 de marzo hasta el 25 de marzo. Hubo 3 protocolos distintos firmados por el señor Moore, de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. ¿Ustedes tuvieron también información de esos 3 protocolos diferentes? Solo de uno. ¿Solo de uno? También hubo, parece que incluso un cuarto. ¿Ese que tuvieron ustedes información, cuál fue? ¿El del 18 de marzo? ¿O el del 25 o el del 24 de marzo? 18 de marzo. El del 18 de marzo. A raíz del 18 de marzo ustedes hicieron la queja, ¿no? Efectivamente. Y salió una queja pública y formal. Efectivamente. Porque usted y yo además tuvimos una cierta comunicación. Sí, con todos ustedes. Exacto. Todos los que sí, bueno, yo lo digo la que yo sé, porque no sé todo los grupos. Por clarificarlo en este caso, con todos los grupos de esta Cámara. Ahí hubo una queja de esa posible, digamos, falta de atentar, digamos, contra los derechos de las personas con discapacidad en ese primer protocolo, pero a partir de ahí usted no supo ya de ningún protocolo más. No. Bien.
Perdón, si me permite precisar. Yo protocolo, documento. Yo no quiero entrar en disquisiciones porque... No, si pero se llamaban así, protocolo de derivación, pero lo tenemos. Bueno, el documento que yo vi que pone protocolo, efectivamente, firmado por el director general de Coordinación Sanitaria que yo conocí, era el del 18 de marzo. A raíz de eso, como he comentado anteriormente, he contestado a la diputada de Unidas Podemos Madrid en Pie, me dirijo primeramente verbalmente tanto a la Dirección General de Políticas de Discapacidad como al señor Moore también, a la Dirección General Sociosanitaria. Enviamos una carta, como he señalado, y señalamos públicamente que la comunidad tiene que apostar por la integridad de las personas con discapacidad y por evitar ese tipo de actuaciones y que deben ser modificadas inmediatamente. Sí. Y usted sabe que el segundo protocolo, el del día 23, fue más duro todavía que el primer protocolo, a pesar de la protesta, porque ahí se ponían limitaciones más fuertes para todas las personas, todavía incluso para el colectivo de personas con discapacidad. Eso usted no tuvieron conocimiento. No conozco ese documento, no lo conozco. Bien, luego hubo un tercer protocolo y un cuarto protocolo donde por fin, efectivamente, se excluye a las personas con problemas de discapacidad, pero de los jóvenes, o sea, es decir, no de los mayores. Ahí no ha habido una gran distinción. Usted sabe que sí. Lo que nosotros desde CERMI Madrid realizamos es, a la vista de ese documento, tanto la Dirección General de Políticas con Discapacidad como la de Coordinación Sociosanitaria nos manifiesta realizar un documento, en este caso elaborado por nosotros, un borrador, para cómo entenderíamos la adecuada derivación de las personas con discapacidad. Lo hacemos ese borrador, que es un borrador, este sí que es un borrador simplemente, que elaboramos conjuntamente a las entidades de CERMI Madrid, lo derivamos, es tenido en consideración en parte, después lo volvemos a rectificar. Sí, perdone, pero usted nos dice que ese protocolo nunca se aprobó, ni parece ser, según usted nos ha contado, y corrígeme si me equivoco, que no hizo falta, aparentemente. Evidentemente. Para nuestro criterio ya en ese momento... ¿Por qué cree usted que no hizo falta? ¿Porque en realidad fue porque hubo un protocolo el 25 que ya excluía a las personas con discapacidad o porque sencillamente... Porque entendimos que la situación era diferente en ese momento y porque realmente en ese momento las derivaciones que nosotros, la situación que se estaba produciendo había mejorado sustancialmente. Había mejorado. Y usted no sabe si mejoraron por arte de magia o por el protocolo nuevo o porque usted no tuvo conocimiento. Yo se lo desconozco. Claro. De ese protocolo, bien. ¿Usted sabe cuántas personas mayores de 65 años con discapacidad fueron atendidas o más o menos fueron atendidas en los hospitales por el tema de la derivación o no? No lo sé. ¿Y le ha llegado a usted a través de sus colectivos alguna información de qué pasó con esas personas, si tuvieron dificultades o no? ¿Hicieron algún seguimiento de esas personas? Nosotros que es el objeto de esta... Tratamos de hacer el seguimiento hasta donde alcanzan nuestras posibilidades. Los centros residenciales o centros de residenciales que están dentro de nuestro entorno no son los centros de mayores, lógicamente. Por tanto, nuestro conocimiento de esa situación es muy limitado. Es más limitado. Bien. Ahora vamos a centrarnos en los centros de las personas con discapacidad, de las que estén ustedes como más relación por el tema del tercer sector. En esos centros, ¿sabe usted más o menos las cifras de personas afectadas y las personas que murieron en esa primera ola? Tenemos las cifras que aparecen se indicaron en la página web de la comunidad. ¿No hay otra información? No hay otra información. ¿Ni las han contrastado ustedes con alguna información a través de las entidades? En la medida de lo posible la hemos contrastado y parecen coincidir. ¿Que coinciden? Sí. ¿Usted piensa que fueron muchas personas en proporción o no? Bueno, a mí me parecen muchas desde que ha fallecido una. Sí, por supuesto. Una ha enfermado todo. Es decir, ya una pérdida de una vida humana para nosotros es terrorífica. Evidentemente, en relación con la tercera edad, con las residencias de mayores, pues claro, es bastante menor, ¿no? La incidencia, afortunadamente, fue una incidencia menor tanto de contagio como de fallecimiento. ¿Y usted cree que tiene que ver más bien con el problema, con el tema de la edad o por esa actuación que usted dice de las familias y de los propios usuarios de las residencias? Creo que habrá un conjunto de factores, supongo, lógicamente, el tipo de residencias, habría que analizarlo. Y nosotros valoramos muy positivamente, por lo menos en lo que conocemos, la respuesta dada por esos centros de personas con discapacidad
de sus profesionales y de las personas que trabajaron allí. Lo valoramos muy positivamente y creemos que tuvo una incidencia importante para ello. En el seguimiento de esa primera ola que hicimos, sí que intentamos estar atentos, porque en realidad, y no sé si usted piensa lo mismo, era atención primaria la que tenía que ocuparse de la atención de las personas con problemas de COVID en esas residencias, porque hay una red y se supone que hay una especie como de protocolización de cómo se debe hacer. ¿Qué piensa usted de la actuación ahí de atención primaria? Pues que fue escasa o de poca... ¿Y por qué crees que fue escasa? Poca incidencia. Pues entiendo que porque no había los medios suficientes. ¿Ya de antes? ¿Usted cree que no había...? No lo sé si de antes. Si antes por lo menos no se nos había manifestado. Yo no tengo constancia de manifestación de queja en ese sentido por parte de los centros residenciales. Lo que conozco es lo que sucedió durante ese momento porque se produjo, ¿no? Y realmente, bueno, pues la situación pues era acudir directamente a los servicios de emergencia y la atención desde el ámbito más cercano pues no fue la respuesta adecuada. ¿Usted cree que la atención primaria tenía que haberse ocupado de atender médicamente o medicalizar esas residencias? Yo no sé quién tiene que hacerlo. Evidentemente no me corresponde a mí señalar cómo se organizan los recursos de esta comunidad de materia sanitaria, pero evidentemente faltó esa respuesta de atención más directa a las personas que estaban en la ¿Y usted pidieron esa atención? Por supuesto, es público y notorio que lo pedimos. ¿Y a quién se dirigían en ese momento para pedir Consejería de Sanidad, lógicamente. A la Consejería de Sanidad. Ya hemos visto, usted ha dicho que no tuvieron mucha respuesta, ¿no? A la carta manifestada y a la carta enviada no tuvimos respuesta. ¿Esas residencias para atenderse médicamente aparecieron alguna vez alguna de las personas de la famosa Encarnación Burgueño y de la Operación Bicho? ¿Tiene usted algún tipo de...? No, ¿me puede empezar la pregunta, por favor? Es que sí, para medicalizar esas residencias que, según parece, pues no se medicalizaron bien, ¿no? En eso es lo que usted me dice. No se medicalizaron. Ni siquiera se medicalizaron nada. Hasta donde me consta no se... O sea, que las personas que se atendieron allí se tuvieron que ir a buscar de alguna manera un poco la vida para ser atendidas. Solicitado los servicios de urgencia para ser atendidas. Servicios de urgencia. Procediese, ¿no? Ni atención primaria, ni por otro lado ningún otro, porque en las residencias de mayores serían los geriatras en todo caso, pero en estas residencias no, ¿no? No hay geriatras, ni tampoco hay mucho personal sanitario, lógicamente, en general. O sea, que se atendieron más bien porque lo que pudieron, a través de las familias, a través de todo eso. Y dando los servicios de emergencia que acudiesen y les fueran derivados a los centros de atención que les correspondiesen. Y no se medicalizó ninguna residencia, tampoco a través del famoso intento de medicalizar que hizo Encarnación Burgueño, la famosa Operación Bicho. Ahí tampoco apareció nadie de ese tipo de ambulancias y de médicos a la residencia. No me consta. No le consta. Bien. Si era atención primaria, digamos, el encargado de atender a estos residentes como cualquier visita domiciliaria, ¿no?, de una persona, y no se hizo, pero antes no había queja, quizá ahí fue una falta de atención primaria más, digamos, más específica de la época de la COVID. Pues parece previsible que sí, evidentemente, con una situación supongo, de dificultad para toda la población y específicamente en este caso. ¿Y hubo quejas de, por ejemplo, directores de residencias de que se llamaba atención primaria o de que faltaban EPIs o todo esto? Evidentemente la queja era manifestada en cuanto a la globalidad de la situación, ¿no?, de la falta de respuesta, no específicamente de la atención primaria, si es lo que usted me pregunta. Porque yo sí que tuvimos contacto con las residencias, por ejemplo, de personas con problemas de enfermedad mental grave y duradera, y la sensación que tuvieron es que se tuvieron que buscar la vida literalmente. Así es en muchas ocasiones para muchísimas cuestiones, sobre todo para el tema de la protección y para buscar las ayudas correspondientes, sí, es cierto. ¿Cuál es su valoración en general con respecto de la primera ola a la segunda ola? ¿Qué cree que ha cambiado para que en la segunda ola aparentemente las cosas han ido un poco mejor también en este tipo de colectivos? Básicamente porque aprendimos todos un poco, creo que todos vamos aprendiendo a base de unas situaciones muy complejas y porque las protecciones, los materiales llegaron de otra manera, lógicamente, y la situación mejoró sustancialmente, ¿no? Sustancialmente. Pues creo que ya terminó mi tiempo. Agradecer al señor Moral su
sus respuestas y esperemos que todo vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra don Emilio Delgado cuando quiera, señoría. Muchas gracias, señor Moore. Voy a ir directo al grano y voy a ser rápido en las preguntas porque no tenemos demasiado tiempo. Quiero arrancar con una declaración que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que dijo que no había habido ni una sola orden pública o política que decidiera traslados de residencias a hospitales, que lo que ocurrió fue que se filtró un borrador. Y empiezo por este término, por filtrar. ¿Los documentos que conocemos se han pasado a escondidas a algún periodista o se llegaron a enviar desde organismos públicos a las residencias y hospitales? Yo, como comentaba a la primera interviniente, envié a las distintas personas que figuran en el correo electrónico desde nuestra dirección general dichos protocolos, nunca a las residencias, puesto que no eran recursos bajo nuestra competencia. Evidentemente, correcto, pero yo usted personalmente... se los envía a responsables de la Comunidad de Madrid, se los envía y después alguien los envía a residencias y hospitales. ¿Quién los envía a residencias y hospitales? A hospitales desde la Consejería de Sanidad y a residencias entiendo que desde la Consejería de Políticas Sociales. Perfecto, entonces no se filtra, sino que se envía de manera oficial con el sello y firmados y no es producto de una filtración, sino de un envío oficial. En segundo lugar, la segunda parte de la frase, se filtró un borrador. ¿En algún lugar de estos documentos se figuraba que era un borrador? ¿Se especificaba que era un borrador? ¿O eran documentos que se mandaban de manera oficial? En la versión larga que acompañaba a todas las versiones previas sí que figuraba la palabra borrador, que era el documento técnico de los geriatras. En los 6 documentos a los que hemos tenido acceso que se enviaron a hospitales y residencias no aparece la palabra borrador. Son documentos, en ninguno de ellos. Insisto que en la versión larga, remitida a los días hasta el día 25, que fue el protocolo definitivo, sí que figura la palabra borrador de protocolo de atención en centros sociosanitarios. Se lo voy a comprar. En las versiones anteriores del día 18, del día 20 y del día 24 no aparece. También usted comenta que habla del definitivo, reiteradamente. ¿En alguno de los documentos anteriores a ese se les dice a las residencias o a los hospitales que no son documentos definitivos? Eso nosotros lo comunicamos a los hospitales a través de la red de geriatras de enlace, que estábamos en permanente contacto, y asimismo también a los distintos gerentes de hospitales. Todos los días había videollamadas y estábamos en contacto con ellos para comunicarles pues las diferentes incidencias y, por supuesto, en una situación de catástrofe... Pero en ninguno de los documentos se especifica de ninguna manera que no son documentos de trabajo que haya que acatar, sino que ni siquiera se especifica que no sean definitivos en ninguno de esos documentos. También ha comentado usted que no eran de obligado cumplimiento. ¿Se especifica en algún documento de los que enviaron que no eran de obligado cumplimiento? No se especifica en ningún documento precisamente que sea de obligado cumplimiento. No es ninguna orden administrativa. Correcto. Entonces entiendo que los profesionales médicos de la Comunidad de Madrid, a partir de ahora, cualquier protocolo que les llegue desde la Consejería de Sanidad no tienen por qué cumplir ese protocolo, porque no hace falta especificar que es de obligado cumplimiento ni que no lo es. Sencillamente son recomendaciones. ¿Usted se hace una idea de la inseguridad jurídica que traslada a los profesionales esta práctica? Si a un profesional le llega un protocolo de la Comunidad de Madrid con sello de la Comunidad de Madrid y firmado por un responsable de la Comunidad de Madrid y pone la palabra protocolo, que es un conjunto de órdenes a seguir, por cierto, la definición de protocolo, usted dice que no es de obligado cumplimiento y que tampoco hay que especificar que lo sea. Mire, muchísimos geriatras, muchísimos no, pero algunos no estaban de acuerdo en el consenso con la versión definitiva. Y permítame que le defina, según la Real Academia Española, que un protocolo clínico es un conjunto de recomendaciones sobre procedimientos diagnósticos a utilizar ante cualquier enfermo con un determinado cuadro clínico o sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico o un problema de salud. Los profesionales médicos y de enfermería trabajamos con múltiples protocolos, y más en una situación de catástrofe que evolucionaba día a día y hora a hora en mitad de un cataclismo. Una orden, en cambio, es un acto administrativo, y seguro que lo conoce mejor que yo, mediante los cuales se impone al administrado un deber de hacer o de abstención, respaldado por una sanción o consecuencia jurídica perjudicial al incumplidor. Y la autoridad sanitaria, que tenía la capacidad para hacer una orden, nunca lo hizo. Pues fíjese que si tuvieron efecto estos protocolos y si se llevaron a cabo, y me imagino que usted sería plenamente consciente por la posición que ocupaba, que en esta comisión estamos viendo profesionales, gerentes de residencias, directores de residencias, plataformas de familiares, que sistemáticamente se encontraron con que no podían derivar a los mayores a hospitales precisamente por estos protocolos que no eran de obligado cumplimiento, según usted. Fíjese que entre el 6 de enero y el 8 de marzo, cuando no había COVID, no había pandemia,
se produjeron una media semanal de desplazamientos de 835 derivaciones de residencias a hospitales. Son 4 semanas muy estables, 926 la que más derivaciones hubo, pero 742 la que menos. Entre 700 y 900 derivaciones se daban sin COVID a hospitales. En cambio, en la semana del 16 al 22 de marzo, la semana más crítica y con más pacientes, pero con estos protocolos ya funcionando, la cifra cae a 345 personas, que efectivamente es una caída de un 40%. Fíjese si se llegaron a aplicar. Yo tengo una duda y es ¿por qué? Porque usted ha dicho que había dificultades por colapso de hospital para trasladar a pacientes a hospitales. Entonces, ¿por qué no se mandaron a IFEMA ni a pabellones médicos de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que había? ¿O por qué no hubo una sola derivación en marzo y abril a hospitales privados? Cuando la presidenta dijo que se iba a funcionar en la Comunidad de Madrid como un único hospital. ¿Por qué a esas personas se las privó de derecho a asistencia hospitalaria habiendo estos recursos disponibles? Pues mire, le contesto por partes. Por una parte, el IFEMA fue un hospital de campaña que se creó de la nada en un pabellón, como bien recuerdan, el día 20 al 22 de marzo. En aquel momento, los criterios que nosotros nos trasladaron el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el IFEMA era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores. Lo mismo en el caso de los hoteles medicalizados. Yo hablé con mi compañera, con la directora general de docencia e investigación que se encargaba de ello y también con el propio consejero de Sanidad, y evidentemente lo que me transmitieron o nos transmitieron a todos es que ni existían determinadas camas articuladas, ni auxiliares o gericultores para atender a personas mayores con un alto grado de dependencia. Al igual ¿Era que mejor dejarlos en las residencias entonces sin asistencia hospitalaria? ¿Cree usted que era mejor? Quiero decir, porque tenían mala suerte estas personas que no cumplían criterios ni para asistir a hospitales públicos, ni a privados, ni a IFEMA. ¿La mejor solución era dejarles sin asistencia hospitalaria? Yo en ningún momento he dicho eso, es más, lo que le he dicho desde el principio es que se buscaba medicalizar las residencias o prestar o intervenirlas para poder prestar atención in situ. Y evidentemente esto es una cuestión importante. Siguiendo con la contestación a su pregunta, ciertamente dentro de la mesa de coordinación del 112, de la cual yo no formaba parte, no se habilitaron tampoco traslados directos a otros hospitales. Lo que nosotros pedimos y que se llevó a efecto primeros de abril era la derivación directa desde las residencias de mayores hasta los hospitales de apoyo, Cruz Roja y Santa Cristina, y los de media y larga estancia, Guadarrama, Fuenfría y Virgen de la Poveda, lo cual además ahorraba un viaje de ambulancia y por supuesto una molestia muchísimo mayor a un residente con baja saturación de oxígeno, con dificultad respiratoria y que comenzaba con un cuadro de neumonía bilateral que tristemente avanzaba muy rápido. Entiendo. Discúlpeme, perdone que vaya rápido, pero no disponemos de mucho tiempo y tengo que aprovecharlo. Adelante, por favor. ¿Comunicó usted a la autoridad competente estos protocolos? Sí. ¿A alguien del Gobierno de España? ¿El Gobierno central? Yo no tenía comunicación directa con el Gobierno de España, ni ellos tampoco conmigo. Entonces, ¿a qué autoridad competente le comunicó usted esto? ¿Quién era la autoridad competente en esos días? En aquellos momentos, la autoridad sanitaria en la Comunidad de Madrid era nuestro consejero de Sanidad. Hasta a partir del 28 de marzo de la orden conjunta firmada por los dos consejeros se forma como un mando único, pero hasta el día 28 la autoridad competente para hablar de las residencias de mayores y los centros de discapacidad era la Consejería de Políticas Sociales, a cuyos máximos representantes se les trasladó desde el primer momento dichos documentos, dichas actuaciones, y aún más que esto, es que participaron desde el principio en su redacción. Dentro de los principios, usted me consta que es un experto en bioética. Dentro de los principios de la bioética moderna, la autonomía de toda persona, mientras no se demuestre lo contrario, es básica porque puede tomar decisiones con respecto a su vida. ¿Qué margen dejaban estos protocolos a las personas mayores que estaban en una residencia para decidir sobre su vida? En muchísimos casos, indudablemente sí, dependía, por supuesto, del deterioro cognitivo de la persona y de la situación. Y para ello estaban tanto sus familiares, con los cuales se consultaba tanto desde la residencia como desde los médicos que los atendían, las propuestas de derivación o las propuestas de tratamiento, y por supuestísimo con los médicos responsables que en última instancia analizaban caso a caso qué paciente era mejor intentar tratarlo en la propia residencia o qué paciente se podía beneficiar de un traslado a hospitales que, insisto, estaban en una situación de colapso, nada que ver con la situación pero las personas mayores, por el número de traslados hasta marzo. Pero por un lado, las personas mayores sin deterioro cognitivo no pudieron decidir nada, sencillamente se les privó de asistencia hospitalaria, y las personas que tenían deterioro cognitivo, ¿ustedes dieron pasos para consultar a sus familiares si se les derivaba o no, o sencillamente les trasladaron que no cumplían criterios de derivación?
Esto desconozco casos concretos porque evidentemente sería una cuestión de analizar caso a caso. Bien, otro principio de los 4 fundamentales de la bioética es el de justicia. Todas las personas tienen los mismos derechos. Entonces, ¿por qué se trató de manera distinta a una persona con exactamente las mismas condiciones que otra, salvo que la diferencia es que estuviera en una residencia o no? Porque sí acudieron a hospitales en esos días personas que vivieran en su casa solas o con su familia. En cambio, la misma persona, en la misma situación, no pudo ir a hospitales por el hecho de estar en la Comunidad de Madrid, en una residencia. ¿Dónde queda el principio de justicia de la bioética aquí? No estoy de acuerdo con esa consideración. En ninguna versión del protocolo, ni siquiera en el definitivo, privaba de dicho traslado a todos los residentes. Simplemente establecía unas recomendaciones clínicas para dicho traslado. Y a nadie se le dejó sin tratamiento por ninguna aplicación de un papel. O sea, el cómo se aplicó iría cambiando, pero se hizo cada día lo humanamente posible. Bueno, algunos hicimos lo humanamente posible, otros muchísimo más. En un contexto en el cual ciertamente hubo medios limitados, hubo recursos limitados y, para que lo entendamos con una metáfora, era como intentar atender un incendio de 80 focos con 3 extintores. Sí, lo que ocurre es que, por un lado, la decisión de ir a un hospital o no les correspondía a esas personas, porque, mire, yo puedo entender que aquí haya un debate sobre si en una situación tan grave como la que teníamos habría que priorizar a un tipo de enfermos o a otro, y ahí cada uno tendrá su opinión y tiene derecho a tenerla. Pero es una opinión. La decisión le correspondía a esas personas. Y con estos protocolos se les usurpó el derecho a decidir a estas personas y a sus familiares, en caso de que ellas no pudieran decidir. Y son dos cosas distintas. Opinión tenemos todos, pero la opinión no la podemos guardar en el bolsillo porque les correspondía exclusivamente a estas personas y no tuvieron ocasión de decidir sobre su vida, sino que se les dejó directamente sin asistencia hospitalaria. Usted dice que no, pero aquí estamos hartos de ver cómo vienen profesionales, directores de residencias, asociaciones de familiares a decir que efectivamente sucedió eso. Los datos indican una caída clarísima de un 40% en esos meses de traslados de residencias a hospitales. Y no se aprovecharon otros recursos como podían ser los hospitales privados que no tuvieron derivaciones del sistema público. Entonces, es evidente que se les dejó en esa residencia. La segunda cuestión es que se prometió medicalizar las residencias. Y lo único que hemos visto aquí en ese sentido fue que ustedes le encargaron a la hija de un colaborador del Partido Popular, me gustaría que me hablara de esta cuestión, la medicalización de las residencias, que consistió en que ella subcontrató a una empresa de ambulancias de Toledo, a la que no se pagó nunca, en una cosa esperpéntica, que, en fin, me gustaría que nos explicara cómo fue este proceso de medicalización de las residencias a través de Encarnación Burgueño. ¿Por qué se le elige a ella, precisamente, y qué monitorización hubo de ese proceso? Porque una vez que ya no tenían salida y estaban miles de personas mayores atrapadas en residencias y de personas dependientes, la única puerta de salida que les quedaba era la medicalización, y con lo que nos hemos encontrado es con que se hizo una chapuza, por ser tolerante, una chapuza de dimensiones colosales. Entonces me gustaría que nos explicara todo lo que rodeó a la cuestión de Encarnación Burgueño y la medicalización de residencias. Mire, sin problemas. La medicalización de residencias fue muchísimo más allá de lo que se refiere y simplemente le daré 4 datos para comenzar. Se llevaron a la residencia había que llevar 4 cosas, fundamentalmente oxigenoterapia, fármacos, equipos de protección para proteger al personal, dichos personales y una quinta, que era antes. Oxigenoterapia, día 20 de abril se habían llevado 2.442 equipos de balas y concentradores a 252 residencias. Solo de febrero a marzo se sumó un 1.183% de oxigenoterapia. A nivel de fármacos, a 20 de abril se habían llevado 176.526 unidades a 379 residencias de mayores. Se hicieron 31 reposiciones programadas y 44 extraordinarias. A nivel de EPIs, se hicieron 4.257 entregas entre el 21 de marzo y el 8 de junio, un total de 12 millones de unidades de material, desde los hospitales, almacén del infante... Pero, señor Moore, estamos hablando de medicalizar residencias, no me hable de los EPIs que llevaron. O sea, medicalizar una residencia, entiendo... Medicalizar residencias también... Sí, claro que tiene que ver, claro que hacen falta EPIs para medicalizar una residencia, obvio, sí. pero estamos hablando de medios acordes con la situación una vez que a un paciente no se le deriva a un hospital. Si se le cierra a una persona mayor la puerta de un hospital, van a hacer falta algo más que EPIs para atenderle. Y eso es lo que no se llegó a hacer, pese a que el señor Escudero dijo que se habían medicalizado 200 y pico residencias. ¿Ustedes medicalizaron 200 y pico residencias? Bueno, se llevaron a las residencias un total de 29 médicos, 25 enfermeros de primaria, 158 geriatras que estaban ya en acción el 17 de abril, 134 el 27 de marzo, que hicieron 27.225 intervenciones telefónicas y presenciales. Se conformaron 36 equipos de hospitales en 198 residencias y 56 centros de discapacidad. Y echando mano, perdón por la expresión, de los médicos y enfermeras de las mutuas de AMAT, hubo un máximo de 84 profesionales trabajando, 32 médicos, 44 enfermeras
y 8 auxiliares de enfermería. Evidentemente que faltaron medios y no llegaron a todas partes, fundamentalmente porque 620 profesionales de los centros sociosanitarios cayeron enfermos por falta de material. Otros profesionales fueron reclutados de la atención primaria para ir al IFEMA e ir a hospitales, hasta 621 médicos y 800 enfermeras, lo cual evidentemente desprotegió mucho. ¿Y por qué teníamos ambulancias del SAMUR en Toledo? O sea, ¿por qué desplazábamos ambulancias del SAMUR de Madrid a otras comunidades autónomas a la vez que contratábamos a una empresa de Toledo para que viniera a Madrid? Sobre lo primero no puedo tener respuesta porque evidentemente no me ocupaba yo directamente ni del SAMUR ni tenía conocimiento de ello. Correcto, me dicen que tengo que terminar la intervención. Como se ha puesto de manifiesto que se baremó mal desde el principio la amenaza. Muchas gracias, señor. Recuerdo que el 26 de febrero la señora Ayuso dijo que es más peligroso el miedo que el propio virus y que deja secuelas menores que la vida. Señor Delgado, por favor. Gracias.